Hola, mi nombre es Pablo Mondragón, soy antropólogo empresarial y soy cofundador de Antropología 2.0, que es una agencia de investigación etnográfica, y de Humanix, que es la primera escuela de humanidades aplicadas. Y estoy muy encantado de estar en este podcast hoy. Bueno, Pablo, entonces cuéntanos tu historia. ¿Qué es lo que más añade tu historia a otras personas que quieran aprender sobre antropología aplicada? Muy bien, pues lo primero es un placer estar aquí en este podcast contigo, Ángela. Mi historia, mi historia yo creo que como todas las de todos los antropólogos, antropólogas, es un poco particular. Sí que es cierto que yo hoy en día me dedico a la antropología empresarial, pero yo venía ya antes de empresa, digamos que antes de antropología, ¿no? Yo había estado trabajando 5 años como director comercial en una empresa familiar, llevaba los mercados francófonos, vendía productos en Marruecos, en Francia, etcétera. Y hubo un momento cuando llegó la crisis de España que la empresa pues empezó a ir mal, quebró, encima un montón de historias familiares, porque la empresa era familiar, y yo básicamente sentía que necesitaba un cambio de vida. Un cambio de vida en toda regla. Y siempre pues ya trabajando de comercial siempre había tenido un perfil muy humanista. A mí me gustaba mucho la sociología, me gustaba la filosofía. De hecho, siempre que podía en mis tiempos libres pues me iba a la facultad de filosofía, porque todos mis amigos son de ese gremio, etcétera. Y pues un poco en plan huida, estaba yo muy confuso en ese momento de mi vida y puse en Google algo que tenga sociología, historia, geografía, etcétera. Y me salió antropología, algo que yo no conocía para nada en ese momento. Y dije, pues es una excelente oportunidad para huir de Valencia, irme a Granada y estudiar algo que a priori parece que me va a apasionar porque tiene todos los elementos que a mí me gustan, ¿no? Tiene un análisis social, tiene tal, es muy humano, etcétera. Entonces, pues me fui a estudiar la carrera en Granada. Y ahí, los primeros años fue casi un poco un descanso del mundo de los negocios y de todo lo que me venía pasando durante los 5 años anteriores. Pero hay un momento en el cual, pues sobre todo a partir de tercero, de cuarto, en el cual te empiezas a plantear el tema de las salidas, ¿no? Dices, yo a fin de cuentas llevo 4 años estudiando algo, he invertido un dinero en esta carrera, esto lo que supone además es un coste de oportunidad, no solo a nivel monetario, sino a nivel temporal, y yo quiero hacer algo con esto, porque a mí esto me apasiona y me gusta muchísimo poder estar pues cerca de las personas y poder analizar, etcétera. Entonces, claro, todos lo sabemos, la antropología más académica pues no ofrece especialmente muchas salidas, ¿no? Y yo no me veía como profesor en un departamento universitario, no me gustaban las lógicas internas, no me gustaba la dinámica, ni me gusta cómo está construida la antropología, ¿no? En general, no me gusta. O sea, pienso que digamos que la antropología que conocemos actualmente no tiene por qué ser la antropología natural. Podría haber un montón de diferentes de antropología, ¿no? Pero pues la que a mí me enseñaron pues no era el modelo que más me gustaba. Y pues con mi compañera Verónica nos pusimos a informarnos de las distintas salidas profesionales que podía tener la antropología y descubrimos pues el tema de la antropología empresarial. Claro, era un poco como volver otra vez a los inicios, pero tras ese proceso de liminalidad tan antropológico, ¿no? De desposesión que para mí fue esa etapa universitaria. Entonces, claro, ya tenía un cierto background a nivel de lo que es empresa. Uh-huh. Pero de lo que no sabía nada es del gran aporte, del inmensísimo aporte que puede generar la antropología a las empresas actuales. Yo venía de un modelo de empresa muy tradicional, por decirlo de alguna manera, y de repente terminaba antropología y me daba cuenta que el nuevo paradigma es la innovación centrada en las personas. Y de ahí surgen pues un montón de derivaciones, ¿no? El Lean, el Design Thinking, el User Experience, todo eso nace de un paradigma que al final lo que dice es, ostras, es que necesitamos situar a las personas en el centro de las decisiones estratégicas de las personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues continuamos pues desarrollando un poco esa línea hasta lo que es hoy en día Antropología 2.0. Genial, Pablo. ¿Y cuál ha sido el reto más grande que te has encontrado en ese camino? Yo creo que el reto más grande que me he encontrado en el camino hacia una antropología más profesional es el tema comunicativo, ¿vale? Para mí fue un reto muy grande porque, claro, digamos que los conceptos que yo veía en la academia, que veía en clase, eran muy difícilmente traducibles, ¿no?
en la academia existe una especie de espíritu como que cuanto más complicado digas las cosas, más listo eres, ¿no? Y esto es totalmente absurdo, porque de hecho es al revés. O sea, el que domina realmente un temario en profundidad, pues es capaz de poder explicarlo de una manera casi muy simple, muy para niños, ¿no? Entonces, claro, no teníamos referentes a nivel ni en Hispanoamérica, ni en España, ni siquiera tampoco muchos a nivel anglosajón. No teníamos referentes de cómo comunicar ese valor que nosotros percibíamos dentro de la antropología. Y claro, dimos muchísimas vueltas, porque pues que si hacemos vídeos de YouTube, ¿y cómo lo haces? ¿Y qué comunicas? ¿Y quién es tu público objetivo? ¿Y cuál es el mejor canal? El tema del blog, hicimos muchísimos artículos de blog. También nos equivocamos un poco también de segmento, ¿no? Empezamos a hacer unos artículos que interesaban mucho a los antropólogos, pero poco a las empresas. Entonces, claro, hay, digamos, que yo creo que además es el reto fundamental de la antropología actualmente. O sea, no es ni la metodología, ni la teoría, ni la ética, ni todas esas cosas que rellenan páginas y páginas, sino que es la forma en la que nosotros nos comunicamos y transmitimos el valor a la sociedad. Ese era el mayor reto y yo diría que sigue siendo. Sigue siendo. ¿Y qué es lo más gracioso, sorpresivo, anecdótico que encontraste en ese desarrollo mismo, ¿no? Pues mira, lo más gracioso, por lo menos lo más anecdótico, lo que a mí siempre me gusta contar, fue la forma en la que llegó el primer cliente, ¿no? Porque esto es una cosa que muchísimos antropólogos y antropólogas tienen esa duda, ¿no? Dice, bueno, yo ya tengo armada mi propuesta de valor o lo que quiero hacer, ¿cómo consigo esos clientes? Vale, pues yo por lo menos aquí quiero, ¿cómo se dice? Cortar ya no me sale pero vamos, enfatizar, por decirlo de alguna manera, en el factor suerte, ¿vale? Bueno, también es verdad que la suerte siempre te pilla trabajando, porque lo cierto es que a nosotros, nuestro primer cliente, no lo buscamos. O sea, es decir, nosotros cuando empezamos Antropología 2.0 éramos más un proyecto destinado a visibilizar las salidas profesionales que realmente una consultoría. Pero ¿qué pasó? Que de repente una persona, nuestro primer cliente, que fue una empresa muy importante de aquí de Valencia, pues leyó algunos artículos del blog y nos llamó. Claro, para nosotros aquello fue una locura, porque ni estábamos preparados o sea, es decir, ¿qué le explicamos? ¿Qué le vendemos? ¿Qué le contamos? ¿Qué quiere este señor? ¿Qué quiere? No sabemos nada. Y claro, resulta que, y esto yo creo que es una cosa que pocos antropólogos saben, que este señor y muchísimos de personas relacionadas al mundo de la empresa habían leído un libro que se llama Empieza por el porqué, de un antropólogo cuya faceta antropológica es muy poca conocida, pero a nivel empresa es casi un gurú, que es Simon Sinek. Entonces Simon Sinek tiene un libro en el que veladamente hace una enorme defensa de la antropología. Y ese libro ha calado en la mente de multitud de empresarios, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, claro, de repente resulta que este cliente, nuestro primer cliente, llevaba 10 años buscando antropólogos para trabajar con ellos. Y había ido a la academia y lo que le había parecido, y esto es literalmente lo que nos dijo, es que los antropólogos de la academia eran demasiado políticos. Es decir, yo me imagino que el tío iría ahí a la academia y diría, no, yo es que tengo una empresa de alimentación. No, porque la alimentación, la deconstrucción, no sé qué, no sé cuántos, tal. Claro, ya yo creo que ni siquiera le escucharían, ¿no? Ya que eso es uno de los defectos muchas veces de cierta antropología, ¿no? Que tendemos a emitir juicios incluso antes de escuchar a las personas, sobre todo cuando esas personas vienen representando a empresas. Entonces, nada, simplemente pues eso, muy importante el factor comunicativo del que ya he hablado y sobre todo pues ese factor suerte y bueno, vamos a intentar quitarnos ese tabú hacia las empresas y vamos a tratar a las empresas como un participante más y vamos a tolerarla igual que toleramos a grupos pues como gente racializada o cualquier otra, ¿no? Los subalternos famosos. Genial. Bueno, pues vaya sorpresa que te llevaste y que es de gran valor para el ejercicio que estamos haciendo ahora. Sin duda. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela.